Análisis narratológico de La muerte de Artemio Cruz. Este es un video para la Cátedra de Literatura Contemporánea del licenciado Neri Flores, presentado por Fernando Daniel Mendoza Viera y Nehemías Antonio Aguilera López. Para comenzar, vamos a revisar algunos datos biográficos del autor de esta novela. Carlos Fuentes nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012. Carlos Fuentes fue un destacado escritor mexicano. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. A los 26 años se da a conocer como un escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados, de 1954, que recibe una buena acogida por parte de la crítica y el público. Tras obras como La región más transparente, de 1958, o Las buenas conciencias, de 1959, llega La muerte de Artemio Cruz, publicada en el 62, con la que se consolida como un escritor reconocido. Carlos Fuentes fue galardonado con el Premio Cervantes de 1987 y el Premio Príncipe de Asturias de 1994. Es importante revisar el contexto histórico, debido a las características de esta obra. Uno de los temas centrales a lo largo de la novela están relacionados con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Díaz estuvo en el poder por más de 30 años y durante su gobierno creó una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales eran en realidad pertenencia de indígenas, campesinos o gente muy pobres. Se trataba de tierras de baja producción agrícola y que habían sido ocupadas por estas personas. Asimismo, durante este periodo se crearon latifundios, donde los campesinos trabajaban para los caciques con jornadas de trabajo que se extendían más de 12 horas y un sueldo de 25 centavos. Durante este periodo, más del 90% de la población de México era campesina. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. En este momento comenzaron los primeros movimientos armados de la revolución, respaldados al norte por Francisco Pancho Villa y al sur por Emiliano Zapata. Tras la presión ejercida el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco Madero, quien posteriormente fue electo presidente. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación general del país, ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Zapata firmó el Plan de La Haya el 28 de noviembre de 1911, en el que proclamó que la tierra es para quien la trabaja. Otro suceso histórico de la Revolución Mexicana es la denominada Decena Trágica, que en general consistió en un golpe de Estado contra Francisco Madero, sustituido por Victoriano Huerta. El desenlace de la Revolución Mexicana se da tras la renuncia de Huerta a la presidencia. Derivaron diferentes desacuerdos entre los líderes Carranza, Villa y Zapata tras esta renuncia, y luego de muchos enfrentamientos armados, protestas y tras poner bajo control a los movimientos de Villa y Zapata, Carranza llamó a un Congreso Constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917 el día 5 de febrero de ese año. Diégesis. La muerte de Artemio Cruz es una novela en la que se narra la agonía de un empresario mexicano
que en su lecho de muerte recuerda su vida y cómo pasó de ser un combatiente revolucionario a traicionar sus ideales y convertirse en un poderoso caudillo, y finalmente en un corrupto millonario. En cuanto a la estructura de la novela, podemos darnos cuenta que no sigue un orden cronológico, a pesar de que el primer capítulo o el primer fragmento corresponde al momento en que Artemio Cruz está en su lecho de muerte y el último fragmento corresponde al momento de su nacimiento. Vamos a encontrar a lo largo de la historia fragmentos en donde no se corresponde a un seguimiento lineal, sino que hay saltos de el pasado al futuro, del futuro al pasado. En general, en la introducción se nos presenta a Artemio Cruz en su lecho de muerte, de 71 años, quien está agonizando y recuerda esos momentos, esos pensamientos que ha venido reprimiendo a lo largo de su vida. En 1941 tenemos un fragmento de un día en la vida de Artemio Cruz y paralelamente un día en la vida de su esposa y de su hija. Artemio cierra un contrato con una empresa norteamericana y Catalina y con Teresa realizan compras previas a la boda de Teresa. En 1919, Artemio Cruz llega a Puebla a visitar a Gamaliel Bernal, padre de Gonzalo Bernal, con quien compartió celda y a quien vio morir. Se presenta para contarle los últimos momentos de Gonzalo, su hijo, pero realmente su verdadera intención es ocupar el lugar vacante de la muerte del hijo que el hijo dejó en la familia. Esto termina al final con el compromiso entre Catalina, que es la hija de Gamaliel Bernal, y Artemio Cruz. Luego saltamos en el tiempo al pasado, específicamente durante los momentos de Artemio Cruz dentro de la Revolución Mexicana. También se menciona acerca del amorío de Regina y el enfrentamiento que él tiene en contra de los federales, que al final de este fragmento terminan asesinando a Catalina, quien es una mujer que está muy presente en los momentos finales de la vida de Artemio Cruz. En 1924 se narra acerca de los primeros años del matrimonio con Catalina, de la muerte de Gamaliel Bernal y de su inicio como un terrateniente, así como de su postulación a la candidatura como diputado. En 1927 se nos narra cómo Artemio Cruz se ha vuelto corrupto. Acá tenemos una escena en la que están tratando de chantajearlo para que él se ponga del lado del nuevo presidente. En 1947, Artemio Cruz, de 59 años, se encuentra en un hotel de playa con Lilia, quien es su amante en ese momento. En 1915 volvemos al momento en que Artemio Cruz forma parte de las fuerzas carrancistas en la Revolución Mexicana y de un momento en concreto cuando es interceptado en una emboscada por los villistas. Artemio Cruz y Tobías, quien es un indígena yaqui, caen apresados por el coronel Zagal y son llevados a la prisión de Perales. Es aquí donde él conoce a Gonzalo Bernal. En 1934 avanzamos en el tiempo y tenemos a Artemio Cruz recordando su temporada, una temporada que pasó en París con una de sus amantes, llamada Laura. Aquí Laura le insinúa que él debe elegir entre su esposa y ella, pero Artemio Cruz parece que no está decidido y prefiere que las cosas sigan de esa forma. Luego, en 1939, vamos a tener un fragmento que es importante, la muerte de Lorenzo, el hijo preferido de Artemio Cruz, quien ha vivido apartado de su madre, de Catalina, y a quien él ha tratado de inculcarle los valores de la revolución. Estos valores de la revolución van a terminar haciendo que Lorenzo se afile al Partido Republicano en la Guerra Civil Española. Y este momento en concreto
nos habla acerca de cómo es la muerte de Lorenzo en esta batalla. Todos los momentos de este capítulo se pueden obtener gracias a las cartas que él le envía a su padre. En 1955 se narra la fiesta de San Silvestre en la enorme residencia de Coyoacán de Artemio Cruz. Ahí está su amante Lilia, con la que parece vivir, ya que Catalina vive en su casa de las Lomas. Y luego volvemos a 1903. Este momento es importante porque acá nos enteramos acerca del origen de Artemio Cruz. Él, como niño, vive en una choza al lado del río con un mulato llamado Lunero, quien es realmente su tío. Acá también nos enteramos de que Artemio Cruz es realmente el hijo de un terrateniente venido a menos, un llamado Atanasio Menchaca, y de una mulata llamada Isabel. Atanasio Menchaca le robó las tierras a sus anteriores propietarios y luego se las robaron a él y lo terminan matando. Debido a que a su madre también la han echado de estas tierras, a él le toca vivir con su tío Lunero. Al final de este fragmento nos enteramos que Artemio Cruz dispara a su tío y huye. En esta huida, Lunero también es asesinado y es a partir de este momento cuando empieza la autonomía de Artemio Cruz. También es el momento en el que él decide posteriormente unirse a la revolución. Y luego termina la obra en 1889. En este fragmento se narra por una parte el nacimiento de Artemio Cruz y también su muerte. Se concluye lo que ha comenzado con su muerte. Bien, continuando con la exposición de esta obra, conviene ahora tratar los elementos narratológicos dentro de la muerte de Artemio Cruz. Así, el primer punto a abordar es el narrador. Al inicio de la obra se nos presentará un narrador protagonista bajo el nombre de Artemio Cruz, pues la obra trata sobre su vida. Este narrador tendrá una focalización interna individual y se presentará de naturaleza autoextradiegética, es decir, en cuanto a su focalización interna individual, que va a tratar mucho aspectos psicológicos propios del personaje y en cuanto a los demás, solo los tratará superficialmente dependiendo de lo que pueda ver. Y cuando me refiero con naturaleza autoextradiegética, esto es con respecto a la participación, que es autodiegética porque se encuentra dentro de la obra, es el protagonista, y extradiegética porque se encuentra en el primer nivel narrativo. Vemos en esta cita donde vamos a encontrar esas marcas textuales que caracterizan al narrador protagonista. Siempre el uso de la primera persona. Por ejemplo, cuando dice yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Y así podemos ir notando esta manifestación textual en primera persona que caracteriza siempre al narrador protagonista. Sin embargo, el narrador es más complejo que solamente presentar a este protagonista como narrador. Ya dentro del texto nos iremos dando cuenta de indicios que marcan un desdoblamiento que apertura la compleja narrativa de la obra, la cual en este caso estamos en la presentación. Ya después, en el primer capítulo hasta el final de la obra, vamos a notar que hay una narrativa muy compleja entramada a través de tres tipos de narradores. Pero en la presentación así de
en primera perspectiva, notaremos indicios de un desdoblamiento. Por ejemplo, en esta cita, su doble, ayer Artemio Cruz, el que solo vivió algunos días antes de morir, ayer Artemio Cruz, que soy yo y es otro, ayer. Luego, estos indicios de desdoblamiento llegarán a un punto de quiebre en el que podremos apreciar mejor el inicio de ese desdoblamiento, ya no como una presentación que se hace así como metafórica de un yo y un otro, sino que vamos a ver que la voz del narrador se va a desdoblar en otra voz. En este caso, como podemos ver en la cita textual, que la voz de este otro está entre paréntesis. La azafata te ofrecerá un chicle envuelto en celofán. Recordarás eso en particular, porque será, y aquí entra la voz de este otro narrador que se desglosa del mismo protagonista. Debe ser, no lo pienses todo en futuro desde ahora. Y más adelante dice, usas mal las palabras. Claro, nunca te sentirás condenado a eso, aunque solo puedas imaginarlo. Y acá, contextualizando sobre ese usa mal las palabras, está el narrador protagonista, la primera voz, el yo, está presentando un hecho que ya pasó, que supuestamente pasó ayer, pero lo está presentando como que si fuera en tiempo futuro. Todo esto son indicios de lo que se nos va a ir presentando más adelante, en donde vamos a tener tres narradores y tres manejos de tiempo. Luego ya encontraremos las tres voces de manera clara, notables debido a su forma de conjugación temporal. Por ejemplo, en esta cita, cuando dice, él pasó en el automóvil rumbo a la oficina. En el primer caso vamos a notar que el narrador es un narrador protagonista que se manifiesta en primera persona. Luego, cuando notamos estos entre paréntesis en donde se ve otra voz, esta voz está manejada en segunda persona. Y más adelante veremos una tercera voz que es como un narrador omnisciente, en el cual estará, pues obviamente como es narrador omnisciente, manejado desde la tercera persona. Es decir, el yo estará en forma de primera persona y en conjugación temporal presente. El tú estará en segunda persona y en conjugación temporal de futuro. Y el él estará en tercera persona y en conjugación temporal de pasado. Más adelante veremos un poco más sobre la naturaleza de estas voces o por qué actúan de esta forma. Ahora bien, si planteábamos que hay un solo narrador que es protagonista, esto es verdad, pero no del todo, porque estas voces son otro narrador dentro de la obra, pero se desglosan del primer narrador, es decir, del narrador protagonista, y se pueden clasificar de esta forma. Partiríamos entonces de un narrador protagonista mayor en esta jerarquía, pero de él se van a desglosar estas voces que son como otro narrador. Estas voces serán denominadas como el yo, el tú y él. El yo es un narrador protagonista con focalización interna individual y está en el nivel autoextradiegético. Se va a caracterizar porque narra en tiempo presente y conjugando en primera persona. Y en su naturaleza veremos que esta voz es la parte consciente de Artemio. Luego tenemos el tú, que es un narrador equisciente con focalización interna individual y se encuentra en el nivel autoextradigético también. Narra en tiempo futuro y conjugando en segunda persona. En realidad, la conjugación en segunda persona o el uso de la segunda persona como una especie de narrador
es muy escasa y muy rara de encontrarla en la literatura, porque mediante este manejo de la segunda persona, el autor quiere tratar de crear una complicidad entre el narrador y el lector, que en este caso el narrador en segunda persona nos estará tratando a nosotros como si fuésemos Artemio Cruz, porque esta segunda voz se dirige a la parte consciente, al yo de Artemio Cruz, pero por su forma de tratamiento, el lector siente que le habla a uno y a uno lo está tratando como si fuese Artemio Cruz. La segunda persona, que es el tú, es la parte inconsciente de Artemio y se encarga de reflexionar. Luego tenemos al él, que es el narrador omnisciente con focalización cero y nivel heteroextradiegético. ¿Por qué es heteroextradiegético? Pues heterodiegético porque se encuentra externo a la diégesis y es extradiegético porque está en el primer nivel narrativo. El narrador omnisciente, por su naturaleza de omnisciencia, que todo lo sabe y todo lo ve, obviamente tiene una focalización cero. Es decir, la focalización cero no está ni en lo externo ni en lo interno, sino que puede transitar entre una y otra dimensión. En los fragmentos notaremos que el yo y el tú es lógico pensar que se desglosan en conciencia y subconsciencia. Es la dicotomía más común dentro de un tratamiento psicológico. Recordemos que la voz principal es, es un narrador protagonista. El narrador protagonista nos lleva a un nivel de psicología muy alto dentro de la narración. Pero, ¿quién es él? Porque notamos que este narrador posee omnisciencia, pero ¿cómo es posible que dos narradores que no son omniscientes se pueda desglosar uno que sí es omnisciente? Pues esto, hipotéticamente hablando, podemos presuponer que se logra a través del misticismo de la muerte. Recordemos que Artemio Cruz en la obra se nos narra su proceso de muerte. La trama principal es prácticamente desde el punto de su agonía hasta la muerte, y los recuerdos son solo incisos que van a ir desarrollando la parte reflexiva y la parte presente de Artemio Cruz, que son sus pensamientos, en donde vamos a notar un grado muy alto de flujo de conciencia. Pues bien, a partir de esto, entonces, él, siendo un narrador omnisciente, se ubica en la supraconsciencia, es decir, no está al mismo nivel de la conciencia y la subconsciencia. Y su omnisciencia en realidad es constructiva. ¿Por qué? Porque en los fragmentos se ha detectado que la mayoría de recuerdos se ligan a vivencias directas con Artemio, otras se reconstruyen mediante referentes, es decir, todos estos recuerdos tienen ese grado de omnisciencia porque Artemio Cruz ha participado directamente de ellos. Si él nos narrara estos recuerdos, sería desde su perspectiva. Pero como este narrador omnisciente nace del misticismo de la muerte y se ubica en la supraconsciencia, prácticamente si Artemio Cruz estuvo en ese momento, entonces su omnisciencia, que es constructiva, le permite recrear tanto lo superficial como lo interno de los personajes. Todo esto a partir, como ya dijimos, del misticismo de la muerte, en el cual popularmente se piensa que al morir pasa toda nuestra vida frente a nuestros ojos. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, lo de la omnisciencia constructiva en cuanto a referentes.
lo podemos notar cuando narra un fragmento que no es en sí de Artemio Cruz, sino que es un fragmento de la vida de su hijo Lorenzo. Pero ¿cómo es posible que pueda narrar un recuerdo de Lorenzo si él no estuvo cuando Lorenzo estuvo en la Guerra Civil Española? Pues el narrador omnisciente, como es constructivo, recrea ese recuerdo en Artemio Cruz mediante una carta que su hijo le mandó. Y es como se puede ver en la cita textual que tenemos acá. Además, esta misma omnisciencia se textualiza en la obra, pues nos dice, recordarás y recordarás por qué, encarnarás lo que ella y todos pensaron entonces. No lo sabrás, tendrás que encarnarlo. Nunca escucharás las palabras de los otros, tendrás que vivirlas. Es decir, en este caso, el tú, que es la parte subconsciente, le dice al yo, que es la parte consciente, que va a revivir esos recuerdos, pero no simplemente lo sabrás, sino que los encarnará. Es decir, parecería ser que en esos momentos Artemio Cruz estará como en cuerpo dentro de ese recuerdo y los estará encarnando tanto lo que él vio como lo que otros pensaron. Dentro de la obra podemos notar que la estructura de los capítulos se desarrolla mediante las voces. Primero se nos presenta los recuerdos mediante el narrador él. Luego se nos presenta el presente, que es el momento de agonía de Artemio Cruz, o es una parte dentro de la trama de la muerte de Artemio Cruz. Y luego se nos presentará el momento de reflexión que se realiza mediante el narrador tú. Sin embargo, podemos notar que al inicio de la obra, en realidad comenzamos con el narrador yo en presente. Luego se desglosa el narrador tú y en el primer capítulo pues se presenta el primer recuerdo con el narrador él. Es decir, entre la estructura capitular mediante las voces, porque en cada capítulo vamos a encontrar ese orden de él, yo y tú, en realidad la estructura lógica que se tendría que seguir es la del narrador yo, que se va a presentar en tres momentos. En el momento de agonía, que es cuando se va a dar la fragmentación de los recuerdos, el momento de la preoperación, el momento de la operación que desembocará en la muerte. Luego tendremos al tú, que es el premonitor de los recuerdos, porque el tú en realidad, por manejar el tiempo en futuro, nos estará diciendo qué recuerdo es el que le sigue. Y por eso después del tú aparecería el narrador él con el recuerdo que el tú ya nos dijo que iba a suceder. Es curioso que dentro de las explicaciones que se dan de esta obra se trate la linealidad narrativa a través de los recuerdos, cuando los mismos recuerdos no tienen un orden cronológico. Parecería ser que estos recuerdos están fragmentados desde un punto. ¿Por qué se puede establecer esto? Porque prácticamente todos los capítulos que están acá entre corchetes, entre la parte de el recuerdo, que son 1941, 6 de julio y todos los que se desglosan hacia abajo, todos esos capítulos, luego de presentar el recuerdo, comienza a hablar el narrador yo y lo hace siempre volviendo al mismo punto de agonía de Artemio Cruz. Y siempre que vuelve a este mismo punto de agonía, solo amplía un poco más ese momento dentro de la trama principal, que es el desarrollo de la muerte de Artemio Cruz. Y luego de que ya este narrador yo concluye su narración, siempre se va a presentar de que llega un momento
como que Artemio Cruz llega a un punto máximo de flujo de conciencia y a partir de ese momento en el cual ya Artemio Cruz parece entrar al momento de preoperación, siempre después se desglosa el narrador tú, quien nos va a decir qué momento es el que sigue. Por eso es que se establece en este caso que la presentación entabla el momento de agonía con el narrador yo. Esta es la estructura lógica. Se nos presenta primero el narrador yo desde el presente, que es el momento de agonía. Ya después de que este narrador culmina con el momento de agonía, parecería que va a entrar al momento de la preoperación, pero es en ese punto cuando todos estos capítulos que están entre corchetes se desfragmentan. Y prácticamente esta sería como la vista que se tendría que tener de la narrativa. Después del yo, el tú siempre nos va a decir qué recuerdo se va a desarrollar después con el narrador él. Si va a tratar su cotidianidad, si va a tratar su vida matrimonial y nos dice cuál es el capítulo que en el siguiente capítulo se va a desarrollar dicho tema. ¿Y por qué realiza esto? Pues son aspectos de introspección en las cuales el tú va a reflexionar y va a ligar con un recuerdo. Pero habrá un momento en que el capítulo ya no va a volver con el yo al momento de agonía, sino que va a desarrollar más allá de ese momento y se va a desligar de los demás recuerdos y va a entrar al momento de preoperación. Este capítulo es el de 1951, del 31 de diciembre, cuando el narrador él termina este recuerdo, el narrador yo entra al momento de la preoperación y el narrador tú después nos va a hablar sobre la juventud de Artemio Cruz. Resultaría curioso que ya en el momento que se acerca la muerte de Artemio Cruz, comience a hablar ya directamente de su vida, en este caso de su juventud, y después nos va a hablar de su nacimiento. A partir de este tema que va a desarrollar el tú sobre la juventud de Artemio Cruz, se va a desarrollar el siguiente recuerdo que pertenece a 1903, el 18 de enero. Y ya en este capítulo se va a notar la continuidad narrativa que se tendría que seguir dentro de la linealidad de la trama. Por eso siempre es tener muy claro que la trama principal es el desarrollo de la muerte de Artemio Cruz, desde el momento de agonía hasta su muerte, no son los recuerdos. Luego de 1903, pues el narrador yo va a volver al presente y va a estar en el momento de la operación. En el punto de la preoperación y la operación y la muerte es donde vamos a encontrar ese máximo punto de flujo de conciencia que en los anteriores recuerdos, en los anteriores capítulos, parecería que se queda tancado. ¿Por qué se quedaba tancado? Porque todos entraban a la preoperación, pero no entraban totalmente, sino que volvían y volvían y volvían al mismo punto hasta que en 1955 sí se entra a esa etapa y ya se desarrolla la continuidad. Ya de 1903, 18 de enero, el tú va a hablar del nacimiento de Artemio Cruz. A partir de eso, el narrador, él, va a desarrollar el recuerdo del capítulo de 1889, del 9 de abril. Ya en ese capítulo solo vamos a encontrar al narrador yo y después al tú. Ya como en este capítulo el yo ha pasado por la preoperación, la operación, el último punto que le queda tratar es la muerte. Y aquí nos va a decir ya que muere tanto esta parte consciente como la parte subconsciente. Y el tú prácticamente va a terminar cerrando la obra también con una reflexión sobre la muerte y nos va a indicar que prácticamente Artemio Cruz ha muerto.
tanto la voz de los recuerdos como la voz consciente y la voz subconsciente. Entonces, retomando, vamos a notar que la historia se conforma por 38 fragmentos, que al ordenarlos por la secuencia lógica terminan por agruparse en 12 episodios con 36 fragmentos en total y dos fragmentos sobrantes, que son el yo y el tú de la muerte. Curiosamente, la presentación nos dará a conocer solo el narrador yo y el narrador tú, pero eso es dentro de la estructuración capitular. Si seguimos el orden lógico, los fragmentos sobrantes serán en realidad el narrador yo y el narrador tú de la muerte, que sería lo más lógico pensar, ya que como estos se ubican en el momento de la muerte, más allá de ellos no habría más desarrollo de la historia. Estos 12 episodios nos narran el pasado de Artemio Cruz en momento que constituyeron sus decisiones de vida y conforman al ser definitivo que vamos a ver agonizando. Cabe destacar que las voces narrativas son consecuentes, sobre todo el tú y él. En cuanto al yo, es el que presenta la linealidad propiamente narrativa. No son los recuerdos, sino que la trama entre la agonía y la muerte de Artemio Cruz. Prácticamente son los pensamientos de la voz del yo los que configuran las reflexiones del tú, y estas reflexiones van a configurar los recuerdos del narrador él. Por eso es que estas tres voces tienen una relación consecuente a partir de los pensamientos del yo, por ejemplo, en esta cita. Luego tendremos una reflexión o introspección de la voz del tú, como se puede ver en esta cita, que prácticamente el pensamiento del yo desglosa en la reflexión. Y por último, a partir de la reflexión, tendremos el recuerdo introspectivo, que va a ser dirigido por la voz del narrador, él. Ahora bien, en cuanto a los personajes, abordando la jerarquía y la composición, tendremos dentro de la obra un solo personaje redondo, que es el protagonista, Artemio Cruz. Este es el estructurador diegético con desarrollo introspectivo. Luego, todos los demás personajes que son los secundarios y los incidentales, así como los referenciales, todos son personajes llanos. ¿Por qué se da este hecho prácticamente? Porque los personajes los vamos a encontrar, a menos de los secundarios, unos pocos de los secundarios, pero los demás personajes los vamos a encontrar dentro de los recuerdos. Por lo tanto, no es como que estos personajes posean un desarrollo psicológico dentro de los recuerdos. El único que se desarrolla psicológicamente es el protagonista a través de los recuerdos y a través de sus tres voces narrativas. Luego tenemos los personajes secundarios. Entre ellos tenemos a Padilla, que es el secretario personal y de mayor confianza de Artemio. Tenemos también a Regina, que es una mujer revolucionaria y el amor auténtico de Artemio. A don Gamaliel, que es un latifundista de honor, padre de Gonzalo y Catalina. Gonzalo, que es un anarquista arrepentido, hijo de Gamaliel. Tenemos también a Catalina, que es la esposa de Artemio, quien en realidad lo odia, y también es hija de Gamaliel. Luego tenemos a Teresa, que es la hija de Artemio y Catalina, y también odia a su padre. Tenemos a Lorenzo, que es el hijo de Artemio y Catalina, pero este, contrario a su hermana, aprecia a su padre. Y también el padre aprecia a su hijo, porque prácticamente ve en él un recuerdo de cuando él era joven. Luego tenemos a Laura,
que es amante de Artemio Cruz y un segundo amor auténtico. Y tenemos a Lilia, que es una mujer interesada, que está con Artemio Cruz solo por su dinero y por los lujos, y prácticamente es su segunda amante. Luego tenemos personajes incidentales como Gloria, Regino, Mystery Crockery, Pons, Gavilán, Aparicio, Jiménez. Tenemos a otro personaje que solo se menciona como ella, que es una mujer del burdel que guía a Artemio Cruz hasta una bodega. Luego tenemos a Mena, Xavier, Tobías, a personajes que no están relacionados directamente con Artemio Cruz, sino que con su hijo dentro del recuerdo de cuando este fue a la Guerra Civil Española. Entre ellos están Miguel, está también Dolores y también está Nuri y María, perdón. Luego tenemos a Lunero, a Ludivina, a Pedro, Baracoa, entre otros personajes más. En referenciales podemos encontrar personajes tanto dentro de la trama como referenciales de la realidad. Por ejemplo, al presidente Carranza, menciona a Cantinflas, a Villa, al presidente Batista, Capitán Tiburcio, a Zapata, entre otros más. Siguiendo con los personajes, pero ahora abordando sus caracterizaciones, pues los personajes que mayor caracterización poseen son los secundarios y el protagonista. En este caso tenemos a Artemio Cruz, quien es un hombre respetado e influyente. Se nota que dejó de lado sus ideales para obtener poder. Cabe agregar que las caracterizaciones se realizan mayormente de forma indirecta y mucho de los personajes se puede deducir a partir del desarrollo de la obra, no tanto como que el narrador se dedique a describirlos, porque no ese es el punto es presentar los recuerdos. Si se encargara de describirlos totalmente, en realidad la obra se desarrollaría entonces a partir de los recuerdos. Pero en este punto, como los recuerdos solo son como incidentales, entonces los personajes adquieren caracterización de forma indirecta, cómo actúan, lo que dicen y cómo el protagonista los ve. Tenemos en los secundarios a Padilla, que es el hombre de más confianza para Artemio Cruz en cuanto a sus negocios y últimas voluntades. A Regina, que es una joven mujer que se enamora de Cruz luego de que la viola. Ella es en realidad el único amor de Artemio Cruz y poseen una relación de amor muy idealizada. Ella muere en la Revolución Mexicana. Luego tenemos a don Gamaliel, que su apellido es Bernal. Es un viejo latifundista que entrega la mano de su hija a Artemio para salvar prácticamente la hacienda y sus demás bienes territoriales. Pero en realidad este era el objetivo de Artemio Cruz, quedarse con todos los bienes de don Gamaliel, casándose con su hija. Tenemos a Gonzalo, que es el hijo de Gamaliel. Él tomó el bando de la revolución a pesar de que su familia pertenecía a la clase burguesa. Artemio Cruz conoce a Gonzalo en la cárcel y se aprovecha de lo que Gonzalo le dice para después ir con don Gamaliel y presentarse como que era amigo de Gonzalo. De esta forma logra entrar a la casa de don Gamaliel, hablar con él y prácticamente llegar a un acuerdo de que Artemio Cruz, como estaba muy metido dentro de la revolución, lograría que la hacienda de don Gamaliel se mantuviera, puesto que la hacienda y los territorios de don Gamaliel eran trabajados por campesinos prácticamente. Luego tenemos a Catalina, que es la esposa de Cruz. Ella está casada con Artemio Cruz,
por obligación, porque prácticamente su padre la obligó a casarse. Catalina notaremos que detesta a Artemio Cruz. Siempre se presenta sumisa y resignada. Tenemos también a Teresa, que es la hija de Artemio Cruz. Artemio admira su sinceridad al manifestar su odio contra él y la comprende. Es más, le recrimina a Catalina de que no es como su hija y tendría que ser de esa forma, porque él sabe que ella lo odia. Luego tenemos a Lorenzo, que es el hijo de Artemio Cruz. Este escapa a Europa para no ser como su padre, pero prácticamente vive un destino similar. No ser como su padre en el aspecto de que se volvió un hombre muy soberbio y que buscaba el poder tanto político como económico. Luego tenemos a Laura, que es una mujer joven, es la amante enamorada de Cruz. Ella busca establecer una relación seria con Cruz, pero este no lo aprueba. Luego tenemos a Lilia, que también es otra mujer joven, pero es una amante interesada de Artemio Cruz. Ella se caracteriza por ser más libertina y no le importa para nada la vida de Artemio Cruz, sino que solo su dinero. Siguiendo con el tiempo como elemento de análisis, notaremos que el punto de vista temporal de la obra es desfasado, porque siempre desde el presente, luego nos comenzará a narrar un pasado en forma de recuerdo y después volverá al presente y después al pasado. Irá dando estos saltos en el tiempo. En cuanto a la estructura temporal, esta es in media res, y notaremos que la narración retrocede en recuerdos. ¿Por qué es in media res? Porque prácticamente está partiendo desde el punto de agonía de Artemio Cruz, pero dentro de los recuerdos se nos va a narrar un poco de cómo es que llegó a ese punto. Entonces, los recuerdos llegarán a un punto en el que se van a llegar a simular con el tiempo en presente. Es decir, la linealidad de los recuerdos a veces no es clara, pero si recuerdan el último capítulo que les comenté, que es el único en donde el yo vuelve al presente, ese es el último capítulo prácticamente de los recuerdos y el más próximo al punto presente en donde comienza la narración. Por eso es que se dice que comienza in media res. Luego tenemos que el tiempo diegético se va a dividir en tres tiempos, según el fragmento y la voz del narrador de ese fragmento. Los fragmentos de la voz del yo predomina el tiempo en presente. Por otro lado, en los fragmentos que poseen la voz del narrador tú, veremos que predomina el tiempo en futuro, con discordancia temporal. ¿Por qué se dice discordancia temporal? Porque el tú en realidad, aunque esté conjugado en futuro, nos estará contando cosas que ya pasaron. Por eso es que hay una discordancia temporal, una conjugación en futuro, pero en realidad son cosas que ya pasaron, es decir, tendría que estar en tiempo pasado. Luego, en el narrador él, notaremos que posee un marcado tiempo diegético en pasado, por el simple hecho de que él desarrolla recuerdos. También encontraremos tiempo referencial, pero este es poco usado dentro de la narración y más bien son los títulos de los capítulos de la obra los que establecen tiempos referenciales para comprender la linealidad de los recuerdos. Sin estos paratextos no sabríamos en qué momento de la historia estaría ubicado el recuerdo. Asimismo, estos tiempos referenciales son como una macroestructura que va a regir el recuerdo que se nos va a presentar. Luego tenemos el tiempo psicológico. Posee tratamientos especiales según el fragmento.
así como en el tiempo diegético. En el caso de cuando se nos presenta tiempo psicológico en la voz del narrador yo, este será caótico y avanza deprisa. Está muy en relación porque en el tiempo presente, Artemio Cruz está prácticamente en un momento de agonía. Entonces, en el tiempo presente es cuando notaremos ese mayor flujo de conciencia y por lo tanto será caótico y avanzará deprisa. En cuanto a la voz del narrador tú, notaremos que el tiempo psicológico es discordante y premonitorio. Discordante, porque ya lo comenté, no hay una concordancia entre el tiempo futuro y el pasado que se nos narra, y premonitorio porque prácticamente al emplear este tiempo en futuro, nos estará diciendo el narrador tú cuál es el recuerdo que se va a desarrollar en el siguiente capítulo. En cuanto al narrador, él posee un uso común del tiempo psicológico. Por ejemplo, lo utiliza para alargar el tiempo de la historia mediante descripciones. Dentro de las relaciones temporales, notaremos que la obra se desarrolla a partir de las dos principales relaciones temporales, que son la analepsis y la prolepsis. Por un lado, la analepsis se evidencia en los fragmentos correspondientes al él, porque la analepsis son saltos al pasado y como el narrador él desarrolla recuerdos del pasado, entonces aquí es donde predominará esa analepsis. Mientras que la prolepsis puede observarse en los fragmentos correspondientes al narrador tú. ¿Por qué? Porque como ya decíamos, el narrador tú posee ese manejo, esa conjugación verbal temporal en futuro. Por eso es que en estos fragmentos, cuando predomina el narrador tú, es que veremos el uso de prolepsis. También tenemos relaciones de duración y la mayoría se presentan en los recuerdos. Por ejemplo, las pausas se realizan generalmente a través de descripciones detalladas, como podemos ver en la muestra textual que tenemos acá. Luego, las elipsis son más claras en los recuerdos. En los fragmentos del yo no son tan explícitas. Por lo menos en los fragmentos de los recuerdos notaremos frases como pasó tantos días que nos omite un periodo de tiempo que no es relevante dentro de la trama. En cuanto a los fragmentos del yo, no son tan explícitas porque como es un flujo de conciencia, este se presenta caótico y no marca una temporalidad concreta. También notaremos que el empleo de escenas y como siempre las escenas se logran a través de los diálogos. Es un punto en el que el tiempo de la narración y el tiempo diegético se emparentan. En cuanto al resumen, pues solo proporciona datos necesarios contextuales. Por ejemplo, cuando se nos dice al inicio de este capítulo de 1919, se nos dice, él contó la historia de los últimos momentos de Gonzalo Bernal en la prisión de Perales y ello le abrió las puertas de esta casa. No se nos dice cómo contó la historia, sino que directamente hace un resumen de lo que sucedió antes de lo que se va a desarrollar en el capítulo. Luego tenemos el análisis. Es mayormente observable en los capítulos, pues son un análisis de momentos de la vida de Artemio, aunque no todos se desarrollen en tiempos cortos. Este tipo de relación temporal, que es el análisis, lo vamos a observar mucho en los recuerdos. También puede observarse en el texto, con un desarrollo paralelo cuando hay tiempo psicológico, es decir, el análisis va a actuar junto con el tiempo psicológico para desarrollar como de manera amplia algo que en realidad sucedió en un tiempo corto,
pero como mediante la lectura y la descripción, el lector siente que ese tiempo en realidad se ha alargado más de lo que dura realmente. Pasando ahora con las formulaciones temporales, tenemos que el uso del singular, del tiempo singular, se logra mediante el desarrollo accional en los recuerdos. Y ya sabemos que este tiempo singular se logra a través de verbos como exprimió, embarró, quemó, eh, y otros más que prácticamente mantienen esa linealidad narrativa, porque hacen como una secuencia, exprimió, embarró y quemó. Luego tenemos el tiempo circular. No es común, puesto que en él se integran rutinas, pero tenemos la siguiente cita en donde podemos notar este empleo del tiempo circular. También tenemos el tiempo inmóvil y prácticamente los recuerdos no tienen una culminación tajante, sino que se espesan y funden con la historia. ¿Por qué hace esto el narrador? Porque prácticamente los recuerdos en realidad llegan a un punto en que ya no necesitan desarrollarse, pero al no cerrarlos directamente, da la sensación de que la historia se sigue desarrollando. Entonces, es en ese punto cuando no corta completamente y entra la otra voz, que es la voz del yo, pero el lector se queda como todavía con ese recuerdo y lo que se pudo haber seguido desarrollando. Si nosotros ordenáramos los recuerdos, todos los capítulos en donde se aborda un recuerdo, podemos notar como este desarrollo de la historia y cada capítulo se notará que no cierra concretamente, sino que mantiene como esa naturalidad en el que la historia se va desarrollando. Tenemos también el uso del tiempo simultáneo y este se emplea puesto que se realiza una equivalencia temporal entre lo narrado y la historia, pues lo encontraremos muy utilizado dentro de los fragmentos correspondientes a la voz del yo. Esto porque utiliza la conjugación en presente. Pasamos ahora rápidamente con los cronotopos. En cuanto a los cronotopos, tenemos varios, pero todos ellos tienen una carga significativa dentro de la obra. Por ejemplo, el cuarto de habitación es el primer cronotopo principal que se nos presenta. Con él se refleja el estado de agonía de Artemio y la fragmentación de los recuerdos. También tendremos a la Ciudad de México como otro cronotopo, usado sobre todo en el primer capítulo para reflejar la cotidianidad burguesa en la vida de Artemio y su familia. Tendremos también al México revolucionario, utilizado en varios recuerdos relacionados directamente con la revolución. Se presentan bajo este tipo de cronotopo estereotípico y, por ejemplo, notaremos que emplea paisajes como tierras áridas, ciudades o pueblos con muy marcadas estratificaciones. También emplea un ambiente urbano y conflictivo. Luego tenemos otro cronotopo que es Acapulco. Este está relacionado con el recuerdo de Laila, que es la joven amante y libertina que está con Artemio Cruz solo por su dinero. En este cronotopo nos daremos cuenta de que Artemio Cruz ya da cuenta del paso de la edad en su persona, porque en este recuerdo se nos narra cómo Laila seduce a otro más joven que Artemio Cruz. Acapulco estaría como un poco contradictorio con el recuerdo, porque Acapulco representaría más la actitud de Laila que la actitud de Artemio Cruz. También tenemos a París, que está relacionado con el recuerdo de Laura,
amante de Artemio Cruz y amiga de su esposa, quien le pide que abandone a su mujer para estar solo con ella. Este cronotopo, al igual que Acapulco, está más relacionado con Laura que con Artemio Cruz directamente, porque París representará como ese estado de lujo, como un estado bucólico más relacionado con Laura que con Artemio Cruz. Luego tenemos España en la Guerra Civil, que este cronotopo no está relacionado con Artemio Cruz, sino que con Lorenzo, reflejando una vida similar a Cruz, sobre todo en relación con su primer amor y los tiempos de la Revolución. También tenemos la Casa de las Lomas, que es una casa que prácticamente está adjunta al personaje de Catalina, y en esta se nota el lujo y el reflejo de una vida de clase alta. Luego está la casa de Coyoacán, que esta es propiamente de Artemio Cruz y es una casa que ha sido hecha a su gusto y es acogedora solo para él. Es más, se nos narra que el cuarto de habitación en realidad es un cuarto de la casa de las Lomas, pero a Artemio Cruz no le gusta estar en esa casa. Entonces él quisiera que lo trasladaran mejor a su casa de Coyoacán, en donde se siente más a gusto. Luego tenemos otro cronotopo que es una choza, que es prácticamente la vivienda de la infancia de Artemio Cruz. Y esta está relacionada al bajo estilo de vida que tenía antes de lograr todo el poder que se nos presenta en varios recuerdos. Por último, tenemos como cronotopo el quirófano, y este es el segundo cronotopo principal, luego del cuarto de habitación, que todos los demás cronotopos se desarrollan a través de recuerdos y no están ligados directamente a Artemio Cruz, sino que a otros personajes. El quirófano es prácticamente el que le sigue al cuarto de habitación dentro de la trama principal y marcarían ya ese punto en el que el protagonista va muriendo poco a poco hasta que llega a su muerte definitiva. Ya dejando de lado elementos narratológicos de análisis, ahora abordemos las técnicas narrativas dentro de la obra La muerte de Artemio Cruz. Primero, tenemos que la técnica narrativa mayormente empleada es el fluir de conciencia. Esta es la técnica predominante en la obra y se nos muestran los pensamientos ante mortem del protagonista, desde su lucidez hasta su deterioro psicológico a lo largo de su agonía. Notaremos entonces de que al inicio de la obra se va a presentar una mayor fluidez dentro del fluir de conciencia. Esta mayor fluidez va acorde a que los pensamientos son un poco más lúcidos. Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. En este caso notaremos que todavía logra al menos completar frases, pero luego va a llegar un punto de menor fluidez, que es cuando el flujo de conciencia más se va a desarrollar y es donde se va a presentar un pensamiento ilógico. En este caso, las frases se van a encontrar muy entrecortadas, separadas textualmente por puntos suspensivos en vez de comas o puntos y seguidos. Por ejemplo, yo no sé si él soy yo, si tú fue él, si yo soy los tres, tú te traigo dentro de mí y vas a morir conmigo, Dios. Él lo trajo adentro y va a morir conmigo. Y así, entonces en este fluir de conciencia se va a presentar tanto una mayor fluidez como una menor fluidez. Luego tenemos otra técnica narrativa que es el trasloque. Esta está empleada en la fragmentación de los recuerdos, porque mayormente en los que surgen desde el yo en agonía no presentan una relación cronológica, sino que se configuran a partir del narrador tú que es premonitorio.
También veremos el uso de flashback y flash forward, porque se van a desarrollar recuerdos y el subconsciente premonitorio. Los flashbacks van a estar relacionados con los recuerdos, así como la analepsis, y el flash forward va a estar relacionado con el tú premonitorio, así como la prolepsis. También vemos el empleo del collage, pues hace uso de otros elementos para completar la trama como cartas, por ejemplo, ocupa cartas, ocupa grabaciones, llamadas telefónicas e integra algunas cancioncitas populares. Y entre otros elementos que se pudieron identificar dentro de la obra, tenemos la intertextualidad. La obra presenta una intertextualidad de grado medio, emplea citas de otros libros y un salmo de la Biblia, pero en forma de palimpsesto. Por ejemplo, en estas citas de otros libros, nosotros notaremos un poco eh, sobre qué va la obra, o sea, se nos da una premisa primero de qué va a tratar la obra mediante estas citas de otros libros. Tenemos primero la de Ensayos de Montaigne, que en el español diría, la premeditación de la muerte es la premeditación de la libertad. Luego tenemos la muerte sin fin, de mí, de él y de nosotros tres, siempre tres, que hace referencia a la voz tripartita del narrador. Luego tenemos a una cita de Calderón de la Barca que dice, hombres que salís al suelo, por una cuna de hielo y por un sepulcro entráis, ved cómo representáis, que hace alusión a cómo Artemio Cruz estaría viendo sus recuerdos desde esa omnisciencia constructiva de la cual ya hablábamos. Y luego tenemos una canción popular mexicana que dice, no vale nada la vida no vale nada. Luego tenemos este palimpsesto que es tomado de un salmos de la Biblia, que es el 130 o 129 en otras ediciones. Y este salmo se llama De Profundis, que es un salmo que normalmente se recita en misas funerales, pero no emplea el salmo como tal, sino que emplea una forma de palimpsesto, es decir, emplea como la idea del salmo y palabras que se emplean en el salmo, pero no posee la misma estructura y no posee la misma, posee otro tipo de palabras. Es prácticamente como tomar el salmo y sobre él escribir otro similar, pero con otro sentido. Luego tenemos la polifonía, que es un aspecto un poco tentativo, puesto que las voces provienen de un mismo narrador, que es el narrador protagonista, pero cada voz es fácilmente identificable. Como ya veíamos, la voz del yo narra desde el presente y en primera persona. La voz del tú narra en segunda persona y empleando el tiempo en futuro. La voz del él narra en tercera persona y empleando el tiempo en pasado. Por lo tanto, estas tres voces, aunque se desglosen del mismo narrador, pueden ser tomadas como voces independientes que se identifican muy fácilmente. Para culminar, conviene hablar ahora de las influencias y el contexto editorial. Es importante saber que el contexto de publicación de esta obra es el boom latinoamericano, el cual es considerado por muchos como una estrategia de marketing literario en el que las editoriales exaltaban la complejidad de las obras. Las obras y los escritores del boom se caracterizan sobre todo por su complejidad narrativa. Durante este boom que se dio en Latinoamérica, prácticamente los escritores desarrollaron muchas técnicas narrativas nuevas. Entre ellos destacará William Faulkner
con su obra Mientras agonizo, en donde emplea el fluir de conciencia que va a influenciar a muchos escritores del boom latinoamericano. Todas estas obras que podemos ver acá, Mientras agonizo de William Faulkner y las demás, son obras que influenciaron la producción de La muerte de Artemio Cruz. Por ejemplo, en Absalón, Absalón podemos ver la reconstrucción narrativa a partir de 4 voces narrativas. En Citizen Kane prácticamente recrea el manejo de los recuerdos. Con Pedro Páramo, pues va en la misma linealidad en cuanto al misticismo de la muerte y también a desarrollar como historias paralelas y con esa característica de que no se desarrolla de forma lineal. Con El laberinto de la soledad de Octavio Paz en realidad se le critica mucho a Carlos Fuentes porque prácticamente se dice de que lo que Carlos Fuentes hizo en su obra, que es como tratar la identidad mexicana, que siempre volvía como al punto de corrupción, pues prácticamente ese aspecto ya lo había abordado Octavio Paz en su libro titulado El laberinto de la soledad. Pero de una manera u otra, todas estas obras que están aquí se toman como influencias directas en la composición de la obra de Carlos Fuentes que hemos estado analizando, La muerte de Artemio Cruz. Corriente teórica en la que se sustenta la obra. La obra de Artemio Cruz no presenta una teoría literaria principal en la que se sustente completamente, pero sí presenta diversos elementos de diferentes teorías que a continuación analizaremos. En primer lugar, podemos mencionar los elementos existencialistas, principalmente arraigados a los temas de la libertad y la muerte. En esta novela está marcada la noción de la libertad y el libre albedrío. Cruz reconoce que toda su vida se ha constituido en función de sus elecciones. Desde pequeño él ha elegido cómo vivir y se ha arrojado en cuerpo y alma a vivir según sus elecciones. En el hecho de muerte, Cruz repasa estos momentos de su vida y observa las elecciones que él hizo. Elegir siempre implicó tomar un camino y abandonar todos los otros caminos posibles. Y en ese sentido, Cruz reconoce que cada elección lo ha acercado al destino que él siempre quiso. Y ejemplo de esto son las siguientes citas. Que tu existencia será fabricada con todos los hilos del telar, como las vidas de todos los hombres, que no te faltará ni te sobrará una sola oportunidad para hacer de tu vida lo que quieras que sea, y si serás una cosa y no la otra, será porque a pesar de todo tendrás que elegir. Tus elecciones no negarán el resto de tu posible vida, todo lo que dejarás atrás cada vez que elijas, solo la adelgazarán al grado de que hoy tu elección y tu destino serán una misma cosa. La medalla ya no tendrá dos caras, tu deseo será idéntico a tu destino. Esta es la voz de el inconsciente en su momento de muerte. También tenemos otro ejemplo que dice, tú serás ese niño que sale a la tierra, sale de su origen, encuentra su destino. Hoy que la muerte iguala al origen y el destino, y entre los dos clava, a pesar de todo, el filo de la libertad. Asimismo, la obra presenta elementos psicoanalíticos, principalmente relacionados a la idea del inconsciente. El tú de la novela de Fuentes funciona como un tipo de juez sobre Artemio Cruz. Si el yo es la voz consoladora que intenta justificar al personaje principal, el tú representa su alter ego. Aquí se puede referir al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud, y lo que éste dice sobre la distinción entre conciencia e inconsciencia. El tú en la muerte de Artemio Cruz forma parte del inconsciente del protagonista, ya que juzga sus acciones del pasado y sus pensamientos del presente. Y podemos hacer una distinción entre el uso de estas dos voces.
El consciente, que se dirige de esta forma: soy, cuerpo, queda, se va, se disuelve en esta fuga de nervios y escamas, de celdas y glóbulos dispersos. Mi cuerpo, en el que este médico mete sus dedos. Miedo. Siento el miedo de pensar en mi propio cuerpo. ¿Y el rostro? Teresa ha retirado la bolsa que lo reflejaba. Trato de recordarlo en el reflejo. Era un rostro roto en vidrio sin simetría, con el ojo muy cerca de la oreja y muy lejos de su par, con la mueca distribuida en 3 espejos circulantes. Y la voz del inconsciente. ¿Quién no será capaz en un solo momento de su vida, como tú, de encarnar al mismo tiempo el bien y el mal, de dejarse conducir al mismo tiempo por 2 hilos misteriosos de color distinto, que parten del mismo ovillo para que después el hilo blanco ascienda y el negro descienda, y a pesar de todo, los dos vuelvan a encontrarse entre sus mismos dedos? No querrás pensar en todo eso. Tú detestarás a yo por recordártelo. Por último, se pueden mencionar los elementos marxistas, principalmente los relacionados a la idea de la revolución. Artemio Cruz es un emblema del revolucionario exitoso que se ha apropiado de los objetivos de la revolución para alcanzar beneficios económicos y un poder personal más generalizado. Desde la perspectiva de la teoría marxista, se puede expresar de otra forma. Puede verse este suceso como un grupo de oligarcas disfrazado como pequeños burgueses sustituyendo a otro. Este proceso tiene muchos paralelismos con las épocas de posrevoluciones de las izquierdas en Latinoamérica. Un ejemplo de esto es el siguiente. Sea usted amable, Mr. Cockry, telegrafíe todo esto a los matrices interesadas en los Estados Unidos, que muevan a la prensa de allá contra los ferrocarrileros comunistas de México. En este contexto, básicamente tenemos a un personaje que ha traicionado completamente sus ideales. Conclusiones estéticas. La muerte de Artemio Cruz es una obra importante, no solo por ser una radiografía de la historia de México, sino también por su técnica narrativa, que reúne en un solo texto el consciente, el subconsciente y la narración objetiva, el pasado, el presente y el futuro. En esta obra existe un paralelismo entre la vida del personaje central, Artemio Cruz, y la historia de la burguesía mexicana, desde la época de la Revolución. Artemio Cruz es la representación de esa clase dominante mexicana que continuamente reivindica su tradición revolucionaria mientras sigue entregando el país y sigue cooptando o reprimiendo a todos los que no quieran aceptar ese dominio que han establecido. De esta manera concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención prestada.